Bienvenidos a Economía en Breve número 375 del 4 de agosto del 2024. Esta semana comenzamos con los mercados financieros, en donde aparecieron fantasmas que provocaron sustos y fuertes reacciones. Luego de un mes de julio en general positivo, en el que nuestro promedio simple de 10 índices aumentó 1.7%, como pueden ver en nuestro cuadro usual, los primeros 2 días de agosto registraron una fuerte caída, como pueden ver en la gráfica del promedio. Si en lugar de presentar las variaciones de julio, ponemos las de los primeros 2 días de agosto, nos damos una mejor idea de la magnitud que tuvo el ajuste. ¿Qué pasó? Esta nota del viernes refiere que se borraron cerca de 2.9 billones de dólares, trillion en inglés, en una mañana, debido a los temores de recesión global que produjeron pérdidas muy extendidas entre las empresas que cotizan en los mercados y que se caracterizó como el peor día desde el crash del COVID en 2020. De nuevo, ¿qué pasó? Al parecer, se combinaron varios eventos que propiciaron un cambio súbito en la narrativa imperante. Uno de estos factores fue el fin de la euforia por las acciones tecnológicas y las promesas de maravillosos rendimientos por la inteligencia artificial, sobre todo luego de que las ganancias reportadas por algunas de las empresas más grandes del sector se redujeran de forma sensible en el segundo trimestre. Una noticia muy ilustrativa de este tema es la reducción que hizo la empresa del célebre inversionista Warren Buffett en su exposición en acciones de Apple Corporation. Otro factor que contribuyó a generar inquietud fueron los resultados del reporte de empleo del mes de julio en Estados Unidos. La tasa de desempleo subió a 4.3% cuando los mercados anticipaban que se mantendría en 4.1% registrado en junio y, como pueden ver aquí en la gráfica, presenta ya una clara tendencia ascendente, aunque diría que todavía en niveles bajos. Las nóminas no agrícolas también sorprendieron de forma negativa, ya que la creación de 114,000 nuevos empleos quedó muy por debajo de las 180,000 que se anticipaban, y como vemos en la gráfica, fue una de las lecturas más débiles de los años posteriores a la pandemia. Estos resultados alimentaron los temores de que la economía estadounidense pudiera estarse dirigiendo a una recesión. Si solo viéramos estos datos, la conclusión de que viene una recesión pues parece bastante lejana. Las ganancias medias por hora, que son un reflejo de los salarios, se incrementaron en 0.2% en julio, ligeramente por debajo de lo esperado. En esta siguiente lámina podemos ver su evolución a tasa anual, descendiendo en julio a 3.6%, que sigue siendo superior a lo que sería usual y compatible con una inflación de 2% como la que persigue la Reserva Federal. Y hablando del Fed, la decisión de política monetaria fue otro de los factores que parece haberse combinado para disparar la percepción de riesgo en los mercados. En esta ocasión volvieron a mantener su tasa de interés sin cambio, como puede observarse en esta gráfica, en donde también se ve que del 2005 al 2008 mantuvieron la tasa de interés en un nivel parecido al actual para evitar que la inflación se estacionara por arriba del 2%, y el mismo indicador de inflación se encuentra actualmente en 2.6%. En su comunicado destacaría dos mensajes. El primero, que es algo que han venido repitiendo recientemente, es que señalan que el comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya ganado mayor confianza de que la inflación se está moviendo sosteniblemente hacia el 2%, que traducido al lenguaje cotidiano querría decir que todavía falta para comenzar a bajar la tasa de interés. El segundo mensaje, que los mercados interpretan como un cambio sustancial y una señal evidente de que ya viene el recorte de la tasa de interés en septiembre, refiere que el panorama económico es incierto y el comité está atento a los riesgos de ambos lados de su mandato dual, cuya traducción casera sería que ya les está empezando a preocupar el desempleo. Si bien es cierto que el lenguaje del Fed está cambiando, me parece que la inflación aún no está donde la necesitan para, entre comillas, tener confianza. En los mercados han surgido muchas voces acusando a la Reserva Federal de haberse retrasado con el inicio de la baja en las tasas de interés y que forma parte de los ingredientes para una posible recesión y de la explicación de la caída también de los mercados financieros.
Pero no solo fueron los mercados accionarios los que reaccionaron con fuerza, también el mercado de bonos lo hizo, como pueden ver en esta gráfica, del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, con una caída que refleja una estampida hacia el refugio seguro. El índice de volatilidad VIX presentó un fuerte brinco el viernes, como pueden ver en esta otra gráfica de Bloomberg, que corresponde a un incremento abrupto en la percepción de riesgo. Otro indicador que también formó parte de la combinación de malas noticias fue el índice manufacturero del ISM Institute of Supply Management, que en julio se redujo a 46.8 puntos cuando los mercados anticipaban que subiría un poquito a 48.8 puntos, recordando que por debajo de los 50 puntos es terreno de contracción. Regresando para terminar con los mercados, nuestra bolsa de valores en México registró una baja de 1.1% en la semana, terminando en las 52.242 unidades. Nuestro tipo de cambio se depreció con fuerza 3.8% en la semana para terminar el viernes en 19.16 pesos por dólar. En esta siguiente gráfica pueden ver la evolución del tipo de cambio en los últimos años, apreciándose la notable reacción que tiene en los últimos 2 meses. También puede verse que durante el 2021 y la mayor parte del 2022, el peso estuvo fluctuando alrededor de los 20 pesos por dólar, que me parece serán los niveles que veremos antes de que termine el año. En esta otra gráfica podemos ver la reacción de las tasas de interés de los bonos de 10 años de México y de Estados Unidos, donde se hace evidente que después de venir moviéndose de forma muy parecida, después de las elecciones se abre un diferencial más importante entre los dos, ampliándose notablemente estos últimos días, lo que quiere decir que la percepción de riesgo relativo de México se ha incrementado. Pasando a los indicadores de México, el avance del Producto Interno Bruto del segundo trimestre reportó un raquítico crecimiento de 0.2% trimestral, como pueden ver en este cuadro del INEGI, en el que se aprecia también una contracción de 1.7% en el sector agropecuario. En esta gráfica se puede ver que en los últimos 3 trimestres la producción se ha frenado notablemente. El sector industrial creció 0.3% en el segundo trimestre, lo que resultó mejor que en los últimos 2 trimestres previos en los que se contrajo, pero manteniendo una tasa anémica. El sector servicios también creció 0.3% en el trimestre, que como vemos aquí, es una tasa muy baja comparada contra la mayoría de los trimestres previos. En este avance, el INEGI solo presenta las 3 principales divisiones y la desagregación sectorial se presentará en unas 3 semanas más. También en esta semana se presentaron las cifras de finanzas públicas del mes de junio, que pueden ver en este primer cuadro por el lado de los ingresos, que están creciendo en buena medida debido al crecimiento extraordinario en la recaudación del IEPS, impuesto especial, de gasolinas, que recordemos en el 2022 se contrajo fuertemente por los subsidios que otorgó el gobierno para mantener estables los precios de las gasolinas. La recaudación del impuesto sobre la renta se contrajo 0.5% real anual en el primer semestre, lo que refleja la debilidad de la economía. Por el lado del gasto se observaron caídas bastante generalizadas en el mes de junio, que contrastan fuertemente con el crecimiento que registraron en el primer semestre. La explicación que encuentro a este peculiar comportamiento es que el gasto se adelantó fuertemente por motivos electorales y ahora que ya pasaron las elecciones está corrigiendo su ritmo. Como quiera que sea, los balances presentaron fuertes déficits en el acumulado del año y en la última columna se puede ver la magnitud de la expansión del desequilibrio. Me llama la atención que el titular del Servicio de Administración Tributaria declarar esta semana, como también lo ha hecho la virtual presidenta electa, que no se requiere una reforma fiscal cuando de hecho tienen desequilibrios brutales, tienen la presión persistente del desastre de Pemex y tienen que cumplir su promesa de seguir regalando dinero a los millones de personas que convirtieron en clientes electorales. En este siguiente cuadro pueden ver los saldos de la deuda del sector público, que en el total alcanzó 16.761 billones de pesos, billones con B de burro. En algún momento va a quedar al descubierto un serio problema en las finanzas públicas que amenace la estabilidad de la economía si no se cambia el rumbo.
Por otro lado, el consumo privado del mercado interior presentó una nueva caída, ahora de 0.4% en el mes de mayo, como pueden ver en este cuadro del INEGI, que muestra cifras desestacionalizadas. En esta gráfica pueden ver la caída de mayo, que sigue a la registrada en abril y con lo que comienza a dibujarse una tendencia descendente. El consumo de servicios nacionales se contrajo 0.4% mensual y como vemos aquí acumula 3 meses bastante malos. El consumo de bienes importados, que había presentado un gran dinamismo y era el principal motor del consumo interno, se contrajo con fuerza un 3.6% mensual en mayo y aunque en la gráfica se mantiene todavía en una tendencia ascendente, luego de la depreciación del tipo de cambio a partir de junio, es de esperarse que este renglón cambie de tendencia. En un contraste notable, la formación bruta de capital fijo, que es otra forma de llamar a la inversión, creció nuevamente con fuerza en mayo, un 0.7% como ven en este cuadro del INEGI, nuevamente con cifras desestacionalizadas, impulsada principalmente por el componente de inversión residencial. Como ven en la gráfica, con el resultado se retoma una tendencia ascendente en la inversión total, que desde luego resulta muy curiosa ante la debilidad de la economía y la pléyade de retos que se ven en el panorama de los próximos años. Algo no checa con la inversión y recientemente escuché una explicación bastante convincente. Uno de los cambios fundamentales de estos años es que las Fuerzas Armadas se han convertido en los constructores de la obra pública, que se ha hecho a todo vapor por la insistencia, o diría más bien terquedad, del presidente. Como los militares tienen que cumplir con su misión a tiempo, esto hace que el costo y los precios que pagan por los insumos dejen de ser relevantes y para acabar a tiempo pagan lo que tengan que pagar. Los sobrecostos que estamos viendo en toda la obra pública han sido evidentes y las cifras que se recogen en la contabilidad nacional tal vez incorporan índices de precios, digamos, más usuales para los insumos que muy probablemente no corresponden a lo que se ha realizado, es decir, pueden estar algo infladas estas cifras. En esta siguiente gráfica podemos ver la evolución de la inversión en construcción residencial con dos picos muy curiosos en octubre del año pasado y ahora en el mes de mayo. En esta otra pueden ver la construcción no residencial con el extraordinario e inusual impulso a partir del último trimestre del 2022. La verdad no checa que la inversión del sector privado esté reportando los crecimientos que vemos en las cifras cuando tenemos la amenaza de las reformas constitucionales que acabarían con los órganos autónomos y la independencia del Poder Judicial y la incertidumbre natural del cambio de sexenio. Por otro lado, las remesas procedentes de los mexicanos en el exterior repuntaron fuertemente en junio para sumar 6.2 miles de millones de dólares que representan un nuevo récord. El número de envíos se mantuvo en los 14.8 millones, superando por mucho la cifra de un año atrás, como pueden ver aquí. El monto de las remesas promedio se incrementó con fuerza, llegando a los 419 dólares por envío, en lo que representa un nuevo récord. Lo que reciben efectivamente en pesos las familias en México aumentó notablemente a 7,638 pesos en promedio, lo que se explica por la fuerte depreciación que tuvo el tipo de cambio como reacción a los resultados electorales en el mes de junio. En otro indicador, el INEGI publicó las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del mes de junio, que presentaron un retroceso en varias de las estadísticas importantes, lo que representa un deterioro en el mercado laboral. Para empezar, la tasa de desocupación rebotó en junio a un nivel de 2.8%, que si bien sigue en niveles bajos, comienza a perfilar una ligera tendencia ascendente. La cantidad de personas desocupadas alcanzó en junio 1.683 millones, aumentando en 72,000 para registrar el nivel más alto en los últimos 4 meses. La población ocupada se redujo en 864,000 personas para alcanzar una de las lecturas más bajas en el último año, como pueden ver aquí, y el comportamiento de la población económicamente activa también decepcionó, ya que se redujo de forma significativa en junio a uno de los niveles más bajos en el último año. Malas señales, pues, en las cifras del mercado laboral. Otro indicador que está dando señales de debilidad es el indicador IMEF, que como vemos en esta lámina, lanzó el mensaje de debilitamiento a la vista con una fuerte caída en su componente manufacturero que se adentra en terreno de contracción. También en la semana, Banco de México presentó los resultados de la encuesta mensual a los analistas del sector privado que pueden ver aquí en este cuadro resumen. Otra vez,
El pronóstico promedio del crecimiento del PIB para este año se redujo, pero ahora de forma más relevante al pasar de 2% a 1.8%, bajando también el pronóstico para el 2025 de 1.68 a 1.59%, como pueden ver aquí. Otro cambio relevante se dio en el pronóstico promedio para la inflación general del 2024, que aumentó de 4.25% en la encuesta previa a 4.65%, mientras que para el 2025 pasó de 3.81 a 3.85%. En contraste, el pronóstico para la inflación subyacente, que recordemos es la parte más estable, se redujo de forma modesta a 4% para el 2024 y 3.75% para el siguiente año. El pronóstico de tipo de cambio para el cierre del año aumentó marginalmente a 18.70 pesos por dólar, mientras que para el 2025 aumentó de forma más perceptible a 19.59 pesos por dólar. La tasa de interés de referencia monetaria prevista para el cierre del año se revisó nuevamente al alza para este año y el que sigue a niveles de 10.45% y 8.58% respectivamente. Los pronósticos de aumento en el número de asegurados en el IMSS se redujeron nuevamente a 500,000 para este año y 474,000 para el 2025, muy en línea con la baja en las perspectivas de crecimiento del PIB. En la tabla pueden ver también los pronósticos de un servidor con diferencias importantes en algunas variables, comenzando por el crecimiento del PIB para este año, que vale la pena comentar. En esta siguiente gráfica pueden ver las variaciones trimestrales observadas en el PIB del 2017 a la fecha, y si tomamos la tasa promedio del segundo trimestre del 2020 al tercer trimestre del 2023, en la que la economía, digamos, creció a un buen ritmo, y pensamos que los 2 trimestres que faltan del año se alcanza esa tasa que sería de 0.8% trimestral, entonces terminaríamos todo el año con una tasa de crecimiento del 1.6%. Digamos que ese sería el escenario optimista. Si en cambio se mantiene la tasa del 0.2% trimestral que acabamos de ver, entonces el crecimiento de todo el año sería 1.2%. Así se ve el crecimiento estimado para este año comparado con los años anteriores, tomando mi pronóstico. Incluso diría que el sesgo dominante para el pronóstico es a la baja, ya que viene un periodo de importantes retos en el panorama que van desde las reformas que busca implementar el gobierno hasta las elecciones en Estados Unidos. Otra consideración importante es referente a la inflación. En esta gráfica pueden ver las trayectorias previstas para la inflación general en la línea amarilla y subyacente en la línea azul, de acuerdo con el promedio recogido por la encuesta de Banjico y a tasa anual. Como puede verse, la inflación general se mantendría por arriba del 5% hasta el mes de noviembre, mientras que la inflación subyacente se estancaría apenas por arriba del 4% hasta febrero del 2025. Veo difícil que con este panorama la Junta de Gobierno de Banco de México se anime a recortar la tasa de interés en los siguientes meses. Si vemos el pronóstico de un servidor, el panorama para la inflación es más adverso, ya que sería hasta el mes de abril cuando la inflación general podría descender del 5% y la inflación subyacente iniciaría una leve tendencia ascendente en la segunda parte del año. En el entorno global hay que comentar los lamentables acontecimientos en Venezuela, donde el pueblo salió a votar masivamente para expulsar al dictador Nicolás Maduro, que de forma, diría, bizarra pero no sorprendente, se niega a reconocer la voluntad del pueblo venezolano y se aferra al poder, comenzando a utilizar la violencia de sus grupos para reprimir las protestas en todo el país. Resulta lamentable ver cómo los líderes de varios países latinoamericanos, incluido el nuestro, están haciendo malabares para respaldar al régimen de Maduro y cerrar los ojos a lo evidente. Lo que es un hecho es que en medio de un proceso a todas luces desaseado y manoseado por el régimen, el dictador Maduro tardó menos de un día para declararse vencedor sin presentar las actas y las pruebas que acrediten su triunfo, y ha echado la maquinaria del poder en contra de los opositores. El gobierno de Estados Unidos y varios otros reconocieron ya el triunfo electoral del candidato opositor, Edmundo González. Hasta el momento, la lucha por la democracia continúa en Venezuela, en lo que debería ser una lección para otros países, que las democracias están en riesgo cuando le dan el poder a personas que no tienen verdadero respeto por las personas y por la voluntad popular.
Mi solidaridad con el pueblo de Venezuela, que espero salga airoso y pronto de este penoso trance para iniciar la reconstrucción del gran país que alguna vez fueron y seguramente volverán a ser. En otro evento del entorno económico global, el Banco de Inglaterra recortó sus tasas de interés, iniciando lo que se espera sea un ciclo de baja ahora que la inflación parece estar bajo control. La decisión se tomó, por cierto, con un voto muy dividido de 5 votos a 4. Para la semana que inicia tendremos en México la encuesta quincenal de Citibanamex que imagino traerá una revisión significativa a la baja en el pronóstico de crecimiento del presente año, junto con las cifras de la industria automotriz del mes de julio, ambos el día martes. Luego saltamos al jueves para las cifras de inflación del mes de julio, seguidas a media tarde de la decisión de política monetaria de Banco de México, para la que la mayoría de los analistas anticipaban otro recorte a la tasa de interés que me inclino a pensar que volverán a mantenerla sin cambio, pero ya veremos. El viernes tendremos las cifras de la producción industrial del mes de junio y en algún momento de la semana se anunciarán los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En Estados Unidos no tendremos indicadores relevantes en la semana, así que habrá que ver si los mercados siguen reaccionando a los temores de recesión y a otros de los fantasmas que se han aparecido en el entorno económico y financiero. Para nuestra sección Tiempo de Crecer les tengo un fragmento breve del discurso del presidente Theodore Roosevelt en la Sorbona de París en abril de 1910, poco después de que terminara su presidencia, que me parece da para reflexionar sobre lo que ocurre en la actualidad en varios países. Decía el presidente Roosevelt: el ciudadano promedio debe ser un buen ciudadano para que nuestras repúblicas tengan éxito. Un arroyo no puede elevarse permanentemente por encima de la fuente principal, y la fuente principal del poder nacional y la grandeza nacional se encuentra en la ciudadanía promedio de la nación. Por lo tanto, nos conviene hacer lo mejor que podamos para asegurarnos que el estándar del ciudadano promedio se mantiene elevado, y el estándar no puede mantenerse elevado a menos que el estándar de los líderes sea mucho más elevado aún. ¿Y cómo han sido los estándares de algunos de los líderes nacionales en los últimos años? Tal vez por eso las repúblicas están fracasando y teniendo tantos problemas y hay tantos conflictos por todos lados. En fin, con esto terminamos este programa número 375 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.